Jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. La primera lectura corresponde al ciclo de Abraham, ciclo que comienza en Génesis después de Babel, en capítulo 12 de la vocación de Abraham, o sea, del llamado que Dios le hace, y comienza. Ahora estamos en el capítulo 22, con Abraham bien pasados los 100 años, porque a esa edad había nacido Isaac de Sara. Pues ahora Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole su único hijo, al que tanto ama, que lo entregue como holocausto. Holocausto es el sacrificio en que la víctima es inmolada y consumida totalmente por el fuego, si no queda nada. Kierkegaard tiene una serie de meditaciones sobre este episodio. Tengo que hacer un pequeño desvío, un excursus, para decir quién es Kierkegaard, que lo verán escrito como Kierkegaard, Kierkegaard, con K las 2 veces, pero se pronuncia Kierkegaard. Søren Kierkegaard es, ¿qué no fue este hombre? ¿Qué no fue? Ante todo admirado por el padre Castellani, a quien Castellani lo llamaba, creo recordar, el jorobadito de Copenhague. Vivió no mucho, porque murió a los 42 años, que vivió en el siglo XIX. Danés, prolífico escritor, filósofo, dicen que es el verdadero padre del existencialismo, crítico de Hegel, del idealismo, del romanticismo alemán, teólogo cristiano, poeta, en pocas palabras, un grandísimo intelectual. Trató temas de psicología y fue también escritor de ficción. Por eso, ¿qué no fue? Pero lo que al menos a nosotros más importa es el profundo pensador cristiano y sus esfuerzos para revitalizar la fe cristiana en su ambiente luterano. Dicho esto, ahora solo un par de reflexiones sobre este pasaje bíblico de hoy. En Abraham, sacrificando a Isaac, vemos la prefiguración de Dios Padre y de Dios Hijo. En relato, Dios omnipotente no deja que el patriarca mate a su hijo. Le basta ver que teme a Dios, que nada le niega, ni lo más querido, y que con el corazón quebrantado está dispuesto a darlo todo. Y el Todopoderoso le concede a Abraham que cambie el sacrificio del hijo por el del carnero, que improvisamente aparece ahí, con sus cuernos enredados en la maleza. El mismo Dios, revelado por Jesús como Padre, por amor a la humanidad y por exigencia de su justicia, que nunca podría ser satisfecha por el sacrificio de animales, da su amadísimo Hijo a la humanidad para que el hombre se salve. Isaac es figura de Jesucristo ofrecido en la cruz. Como Isaac tomó sobre sus espaldas la leña para el holocausto, así Cristo cargó con el madero de la cruz. Y como Isaac se dejó atar voluntariamente, así Cristo, el Cordero de Dios, fue voluntariamente al sacrificio. Como proféticamente lo describe Isaías tantos siglos antes del sacrificio del Señor.
maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. Mientras Dios salvó a Isaac del sacrificio, en cambio no perdonó a su propio hijo, como dice San Pablo. Abraham es entonces figura del Padre, que sacrifica a su hijo unigénito para la redención del mundo. La otra reflexión es una de las que hacía Kierkegaard sobre este episodio. El Abraham que bajó del monte, decía, no es el mismo que el que subió, porque allá, en el lugar del sacrificio, dejó su corazón. El sacrificio de Abraham no fue el carnero, aunque formalmente lo fuera, sino su corazón de padre a Dios. Fue arriba, en el monte que le había indicado Dios. Dios llama a Abraham, así comienza el relato. Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. El monte, ¿cuál fue el monte? El monte Sión. Y en aquel lugar Salomón construyó el templo. Actualmente es donde está la roca de la mezquita de Omar, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Abraham fue grandemente probado por Dios. Y las dos mayores pruebas fueron el mandato de abandonar su patria y su casa paterna para vivir como extranjero en país desconocido, y luego la orden de sacrificar a su propio hijo. Este episodio lleva a otra reflexión, y es la que en general se soslaya, cuando un padre debe padecer la muerte de un hijo. Y este comentario lo hago, créanmelo, con el mayor respeto hacia el dolor del padre ante el sufrimiento y la muerte de su hijo. Es, creo, muy natural que haya un rechazo a admitir la muerte de un hijo, claro. Es muy probable que al menos al comienzo haya una cierta rebelión. Puede que no, en poquísimos casos, que la aceptación se haya ido fraguando antes, si hubo la posibilidad, si la muerte no fue repentina. Pero la rebelión en algunos perdura, se enemistan con Dios. Lo culpan de la pérdida del hijo. Olvidan que la vida del hijo no les pertenece a ellos, como lo olvidamos todos, ¿no? Como toda vida le pertenece a Dios. Dios es el dueño de la vida. Y sobre esto quiero compartir un testimonio. Se lo oí a una señora italiana, ya por los años, por los años 90. Era una mujer de fuerte temperamento. Había estado, mejor dicho, terriblemente enojada con Dios, porque se le había muerto su hija apenas adolescente. Y la llevan a San Giovanni Rotondo para que viese al Santo Padre Pío. Se niega, pero forzadamente la llevan y la anotan turno para que se confiese con el Santo Capuchino. Llega el momento, está ahí ella en el confesionario, sin decir palabra, muda, y mudo también el Padre Pío. Contaba la señora que pasaron muchos minutos así, muchos, hasta que el Padre Pío, con una voz dulcísima, que no parecía la de él, le dice, filia mía, hija mía. Solo eso, más nada. Desde ese momento comenzó a llorar, y por 3 días no podía dejar de llorar. Fue todo, comprendió todo. Comprendió lo incomprensible, el amor de Dios y el misterio de la muerte, absorbido por el misterio del amor de Dios. A partir de aquel momento vino la aceptación y la entrega de su hija, fue su sacrificio a Dios, que le trajo paz, la paz sobrenatural, signo de la gracia divina. Y parecido a esto lo he visto en el hospital de niños, como madres con sus hijos que habían estado alejados de Dios, acompañando el padecimiento de sus pequeños, de pronto, por todo ese dolor unido a la aceptación, encontraban la paz verdadera
que solo Dios puede dar. El padecimiento del niño fue causa de la reconciliación con Dios y la preparación para la aceptación de su muerte. Los niños que sufren, ¿no? Es todo un tema para tratar en otra ocasión y que es un tema de escándalo para muchísimos, pero que cuando uno se adentra ve otras cosas, ve el amor de Dios realmente. Y ahora viene a mi mente Teresita, la habíamos comentado, hablábamos hace no mucho, la niña nacida en Rusia, adoptada por padres españoles, que vivió o murió en santidad. Y entre otros recientes, parece que Dios necesita estas almitas puras. Los justos son unidos a Cristo para salvar aún a esta humanidad perdida que está peor que Sodoma y Gomorra. Digo, entre otros recientes está Manuel, un niño italiano que decía, como Teresita, a través de mi sufrimiento quisiera salvar tantas almas como sea posible, especialmente las de los sacerdotes. Yo os contaré más acerca de él. Solo decir ahora que nació en el 2001 y murió con apenas 9 años en el 2010. Para la Santísima Virgen, el lugar de sacrificio fue el Gólgota, donde ella, siempre ahí, en el fondo, ahí mismo, en esa zona, donde fue el sacrificio de Abraham. Y ahí ella incondicionalmente dio nuevamente su aceptación, su fiat, como en el momento de la anunciación por el que él, el Hijo del Altísimo, se encarnó en su seno. Y pensar que se rechaza que la Virgen pueda ser corredentora, cuando ella realmente en ese momento está dando su Hijo en sacrificio. ¿Por quién? ¿Por ella? No, inmaculada, purísima, por la salvación de todos nosotros, que había sido en ese momento también, en ese momento cuando somos hechos hijos de ella. Y ahora solo comentar que Jesús en el Evangelio de hoy responde a la fe de quienes estaban y habían traído el paralítico. Aquí se lo intuye porque no es tan explícito como en Marcos y en Lucas. Es decir, la fe de otros. Esto nos dice que la fe tuya, la fe mía, puede hacer o hace que el Señor a otros salve. Porque aquí se trató primero de la salvación. Tus pecados te son perdonados. Y luego fue la sanación del cuerpo. Ponte en pie y vete a tu casa. El Señor nos enseña que la sanación del alma es más importante que la del cuerpo. Por eso es muy importante preparar espiritualmente a los enfermos. Suelen ser los familiares quienes impiden que un sacerdote se acerque al lecho de un enfermo grave. Lo ahuyentan por una, no sé cómo definirlo, por una superstición. Instigados, sí, superstición, obviamente por Satanás, que ese sí, que sabe muy bien lo que hace. Y se le importa el alma. En general, el paciente, sobre todo si se ve morir, agradece y desea estar con el sacerdote y limpiar su alma antes de partir. Recordemos la exhortación que el apóstol Santiago, el menor, pariente del Señor, hace en su carta. Dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.